Bien, bien por hacerme acordar. Ok, entonces nos queda claro que es el Producto Nacional Bruto, ¿cierto? ¿Te puedo Ahora, hacer una consulta, sí, Víctor, con claro, respecto a eso? dale. A ver si termino de fijar el conocimiento. Sí, Cuando diste el ejemplo, por ejemplo, que diste el ejemplo de que venían a tocar de afuera, sí, eh, eso, digamos, va a estar impactado en el PBI argentino, pero no en el PBI del país de origen de esa banda. No así en el PNB. En el PNB sí va a corresponder al país de origen de esa banda. claro. No, no, Y no, no, negativo. al revés. Mira, llevémoslo al caso de AC/DC, ¿no? Sí, AC/DC sacó mil mangos de acá, ¿sí? Y se los llevó para Australia. sí, Entonces, en el PBI figura más 1000, mientras que en el PNB figura menos 1000. claro. ¿Entendés? Si esto Sí, fuese, si el PBI fuese 10.000, el PNB sería 9.000. bien, Y en el caso de perfecto. Australia, si el PBI de Australia fue 11.000, con este movimiento el PBI seguirá siendo 11.000 y el PNB va a ser 12.000 por el ingreso de estos 1000. Claro, ok. ¿Queda claro el resto del grupo? ¿Se entiende esto, che? Sí. Bueno, fantástico. Sigo. Fíjense que dentro del PNB está el PBI. Y el PBI, ¿sí? El PBI, dijimos que era igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las export menos las import. La pregunta del millón, la inversión. ¿Tá? ¿Qué era la inversión, che? ¿Qué era la inversión? ¿Comprar una máquina es una inversión? Sí. Sí, Claro, es una inversión. Bien. La pregunta que sigue, ¿y para qué compré la máquina? Para producir más. Bueno, bien. Además de eso, ¿la puedo comprar para alguna otra cosa? Les doy un ejemplo. Imagínense que yo tengo una compañía de taxis, ¿no? Tengo 5 taxis. Y entonces compro un auto para ponerlo a laburar de taxi. Ese auto para ponerlo a laburar de taxi, en realidad lo puedo comprar para dos cosas. La primera, para tener un auto más trabajando. En vez de 5 voy a tener 6. ¿Y la segunda cuál podría ser? me sale de backup, pero no creo que No, sea que tener. no, no. Lo que podría ser es que compré un auto para reemplazar uno que ya no puede seguir laburando por lo viejo que está. Con lo cual voy a seguir teniendo 5 taxis trabajando. O sea que la producción no cambió. ¿Se entiende? O sea que una inversión, una máquina, la puedo comprar para dos cosas básicamente. Para producir más o para reemplazar a una máquina que ya se encuentra en su periodo de obsolescencia. ¿Se entiende el concepto? Sí, Y a ese concepto de el reemplazo del capital envejecido, ¿ah? El reemplazo por la máquina que está en su periodo de obsolescencia, se lo conoce como amortización.
amortización. Entonces, la inversión total, o bien la inversión bruta, va a ser igual a la inversión neta, que sería la inversión para producir más amortizaciones. Es decir, reemplazando todo esto, el PNB va a ser igual al consumo más la inversión neta más el gasto más export menos import más la renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros más amortizaciones. Y todo esto que tengo acá, Profe, permíteme, todo esto sí. sería el Producto Nacional Neto, de manera tal que entonces el PNB va a ser igual al Producto Nacional Neto más amortizaciones. Bien, ¿qué me querían preguntar, Che? No me quedó claro qué es amortizaciones. ¿El tema? Amortizaciones. Bueno, está claro que una máquina en la medida en que pasa el tiempo se pone vieja, ¿no? Y en la medida en que tengo ese envejecimiento, bueno, lo que probablemente suceda es que volvamos al ejemplo del auto, que es lo que más fácil pueden visualizar. En la medida en que los autos envejecen, bueno, cada vez necesitan ir más veces al taller porque se me rompió un amortiguador o porque le tengo que hacer los frenos. Entonces llega un momento en que es tanto el desgaste que tiene el vehículo que ya no lo puedo seguir usando. ¿Está? Y entonces, ¿qué hago? Compro un auto nuevo y lo reemplazo. ¿Está? Eso sucede para todas las máquinas, no solamente para un auto. También sucede en la industria. ¿Está? Y esa actividad, cuando yo reemplazo una máquina porque ya está en su estado de obsolescencia, porque ya es más el tiempo que está parada que el tiempo que está trabajando, ¿sí? Bueno, ese concepto es lo que se conoce como amortización. Y entonces, a la inversión total la puedo dividir en una parte que es la inversión productiva, ¿está? La inversión que aumenta la capacidad productiva. Y por el otro lado voy a tener las amortizaciones. A la inversión total la llamé inversión bruta. La inversión productiva, inversión neta, más amortizaciones, el reemplazo de la maquinaria obsoleta. O sea que las amortizaciones, ¿son inversiones? Sí, son inversiones, pero no generan más producción. ¿Se entiende? Sí, ¿El sí. grupo? Bien. Bien. Por el otro lado, ¿sí? Desde lo que vimos al principio, es lo que pasaba con las familias, ¿no? Y con las familias, dijimos que el ingreso era igual al consumo más el ahorro más los impuestos, siendo el consumo más el ahorro lo que habíamos llamado ingreso disponible. De manera tal que el ingreso también puede ser el ingreso disponible más impuestos. Y entonces, resumiendo todo el formuleo este que vimos, todo este formuleo, ¿sí? Puedo decir, bueno,
si esta barra que tengo acá es el PNB, y esta sería el Producto Nacional Neto, ¿qué sería esa cota? Las amortizaciones. Sí, señor. Y si este fuese el PBI, ¿qué me estaría marcando esta cota? eh, La renta de los residentes nacionales menos la renta de los residentes extranjeros. Pero a su vez, ustedes saben que el PBI es igual al ingreso, ¿sí? Y también puedo decir que es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más es por menos import. ¿Sí? Por lo tanto, si este es el PBI o el ingreso, y esto que tengo acá es el ingreso disponible, ¿qué me está midiendo esta cota? Las exportaciones menos las importaciones. La diferencia entre el ingreso y el ingreso disponible serán los impuestos, ¿no? claro. ¿Lo ven? Sí. Y si este es el ingreso disponible y esto es el consumo, ¿qué me estaría midiendo esta cota? El ahorro. ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y a esta gráfica se la conoce como la cascada del ingreso. La cascada del ingreso. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes, algo para comentar. ¿Algo más? Bueno. Bueno, algunas cosas para tener en cuenta. Fíjense, volvamos al modelo de las tres brechas. El modelo de las tres brechas era que el ingreso disponible menos el consumo menos la inversión más impuesto menos gasto era igual a es por menos impuesto. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál sería la receta del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué receta económica le alcanzaría al gobierno del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la sugerencia que le hace el fondo a la Argentina? Que reduzca el gasto público. ¿Y los impuestos? Los aumente.
vale decir que lo que está buscando el fondo, lo que le dice el fondo a la Argentina es que tenga superávit fiscal, ¿no? Porque le dice, tenés que subir los impuestos y tenés que bajar el gasto. Con lo cual, lo que le está diciendo es, tenés que buscar el superávit. ¿Están de acuerdo? Bueno, esto es lo que se conoce como la receta ortodoxa, ¿ah?, del Fondo Monetario. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo que persigue el Fondo Monetario con la Argentina? Y será que Argentina pague la deuda, ¿no les parece? Entonces, para que Argentina agarpe la deuda, lo que necesita Argentina es hacerse de dólares para poder girar. Entonces, veamos si esta receta es coherente con el objetivo del fondo, ¿no? Y entonces, si aumentan los impuestos, ¿qué va a pasar con el ingreso disponible? Va a ser menor. Y si cae el ingreso disponible, ¿qué va a pasar con el consumo y con el... Perdón, acá es menos, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el consumo y con la inversión? Van a caer las dos. Claro. Y entonces, si cayó el consumo, cayó la inversión, ¿qué va a pasar con las export? Y va a caer también. No, porque si cayó el consumo, todo lo que Se va a fabriqué voy buscar a tener un afuera, sí. sobrante. ¿Lo ven? O sea, yo para ir al mercado primero tuve que haber fabricado. Entonces, lo que voy a tener es un mayor sobrante, un mayor excedente de producción, con lo cual aumentan las export. ¿Lo ven? Y si cayeron las inversiones, ¿qué va a pasar con las import? Eh, Voy a seguir trayendo tractores, voy a seguir No, van a trayendo... bajar. no, Van a claro. bajar, tal cual. Vale decir, fíjense qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que está pasando es que buscando este ajuste y con esta recesión, lo que se logra es que Argentina genere dólares, que es el objetivo que estaba buscando el fondo. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Sí o no, che? ¿Se Sí, entendió el razonamiento Sí, que sí, sí. hice? lo que pasa es que lo que se ve es que queda, digamos, vos te hiciste de los dólares, pero ¿a costa de qué? Digamos, ese es el tema. Bueno, pará. Primero midamos si el resultado es coherente. ¿Sí? Y yo digo, sí, es coherente, porque se logra el objetivo que persigue el fondo. ¿Sí? Ahora, ¿es beneficioso para la Argentina? Y no, porque ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir empobrecimiento. Ujú. Esto es empobrecimiento, porque cae el ingreso disponible, cae el consumo, es más, es empobrecimiento. Y a largo plazo, si no hay inversión, ¿qué está pasando con nuestra tecnología? ¿Está? O sea, vamos a volver a sacar las hojas del campo con pico y pala, llevándolo al extremo, ¿no? Sí, sí, ¿Se entiende? sí. ¿Lo ven? Entonces, ¿es coherente? Sí, es coherente. Después, bueno, discutamos si es bueno o es malo para la Argentina, pero eso ya es otro capítulo. ¿Y de qué otra manera te podrías hacer de dólares? Bueno, fíjate lo que pasó en el 2002, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema que es un problema de coyuntura, ¿no? Argentina vende trigo y compra pan. Ese es el gran problema. Entonces, como a partir de ahí es donde vos empezás a tener el déficit en la balanza de pagos.
si vos mirás, por ejemplo, mira, te cuento, Argentina en la década del 70, la fabricación de autos, la capacidad productiva de la Argentina era de 320.000 autos año, una cosa así. 350.000, ponele, ¿no? Hoy, la capacidad productiva de la Argentina debe estar en el orden de los 700, no más, debe estar en los 800.000 autos al año. ¿Está? Ahora, el Falcon en la década del 70, el 95% del auto era industria argentina. Hoy, un auto es industria argentina con el 30% de su composición. Y dentro de ese 30% tenés la mano de obra de fábrica. Con lo cual, ¿qué pasó? ¿Ganamos o perdimos en esta transformación? Porque tenemos un mayor volumen de producción, pero la industria autopartista de la Argentina se desintegró. ¿Lo ves? Y si hoy encima, para producir esos autos, estás trayendo mucho componente importado, ¿sí? Y eso quiere decir que para tener una industria local necesitas importar muchas cosas. Claro. Entonces, a partir de ahí es donde empezás a tener grandes problemas. ¿Tiene solución? Sí, claro que tiene solución. Claro que sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay elecciones cada 2 años. Claro. Entonces, chocás con un problema muy serio, que es lo necesario y lo urgente. ¿Está? Esto que te estoy diciendo es lo necesario, pero lo urgente es ganar las elecciones. Para cualquier partido, esto no distingue un color político. Esto les pasa a todos los partidos políticos, que con el afán de querer ganar las elecciones van postergando, porque aparte la solución para todo esto es una solución bastante dura. ¿Está? Es una solución bastante dura, donde hay que empezar a cambiar las partidas presupuestarias, empezar a inculcar otra... mira, te lo hago fácil. Necesitamos tecnología, pero para lograr tecnología necesitamos educar. Pero para que un pibe pueda ser educado, tiene que comer todos los días. ¿Está? Y además tiene que estar sanito. Y esas son funciones indelegables del Estado. ¿Entendés? O sea, hay problemas de base que son muy serios y que requieren tiempo y atención. ¿Dónde está radicada la industria argentina? Córdoba o Buenos Aires. ¿Pero cómo? Si nuestro principal socio comercial es Brasil, ¿por qué no tenemos la industria en Entre Ríos, Corrientes? Y bueno, pero si yo pongo una industria, imagínate si yo pongo una industria automotriz en Corrientes. Pregunta número 1. Una vez que tenga todas las máquinas, ¿me van a llegar los voltios? Pregunta número 2. ¿Voy a conseguir gente capacitada? Voy a conseguir técnicos, oficiales, ¿no? Ingenieros. ¿Voy a conseguir toda esa gente en Corrientes? ¿O la voy a tener que traer desde Buenos Aires? Con lo cual voy a tener un costo en recursos humanos enorme. Pregunta número 3. ¿Y cómo hago para llegar a Corrientes con el suministro de materiales? ¿Tengo buenos caminos? No, pero pará, Corrientes tenés el río. Y no hay transporte más barato que el transporte fluvial. Bueno, fantástico. ¿Tengo puerto? Sí, hay falta de inversión y claramente, digo, de los dólares te podrías hacer invirtiendo y vendiendo afuera lo que produzcas, pero eso requiere un tiempo que no creo que esté contemplado en los plazos del FMI, Por por eso te ejemplo. digo, el gran problema es que la solución no es en 2 años. ¿Entendés? La solución no va a llevar 2 años. Y lo que es peor, a todo esto hay una inercia, donde vos te venís cayendo, y cuando empezás a soplar para no pegarte contra el piso, vas a seguir cayendo. Y recién después vas a empezar a remontar. Con lo cual, lo peor es que si tenés ganas de hacer todo esto, le vas a tener que comunicar a la gente, no se preocupen,
mañana van a estar peor. Claro. ¿Entendés? Y entonces, bueno, ese es el gran dilema de la Argentina. Pero entonces podríamos hacer, pedir guita prestada, claro. ¿A quién? ¿Quién te cree que se la vas a devolver? Sí, y si te dan a tasas exorbitantes, o sea, impagables. Más allá por supuesto, te matan, pero el gran problema es que es muy difícil cambiar esto que está pasando hoy en la Argentina. Tiene que haber un cambio cultural, porque en realidad esto va más allá del problema económico. Creo que la clase pasada hablábamos de la madurez histórica de la Argentina, con las guerras y toda la historia, ¿no? ¿Sí o no? Me parece que no. Bueno, De la madurez. fíjense. Después de la Revolución de Mayo, 1810. De 1810 a 1820 fueron las guerras de la independencia. De 1820 a 1853, las guerras civiles, la guerra por la unidad. 1870, la guerra de la Triple Alianza. 1920, Cuchillo Largo, los hechos del 20, la Patagonia rebelde. En el 30, la revolución de Justo, el primer golpe de Estado. En el 55, la Libertadora. 1962, Azules y Colorados. 67, la Hora del Pueblo. 73, la Extrema. 76, la dictadura. 82, Malvinas. Desde que nacimos hasta hoy nos seguimos peleando entre nosotros, estamos todos locos. Bueno, eso es madurez histórica, eso es lo que nos está faltando. ¿Está? O sea, si todavía nos estamos peleando por giladas entre nosotros, más allá de Malvinas, pero siempre fueron giladas. ¿Cómo querés que esto cambie? ¿Está? Entonces, de eso se trata la madurez histórica, y por eso te digo que el tema económico está en otro plano. El tema económico, normalmente la economía es como la fiebre. Es un síntoma. La fiebre lo que te hace es darte una alerta de que hay una infección. La economía es lo mismo, te da una alerta de que tenés un problema serio, más allá de los mangos. ¿Tá? Y el problema serio que tiene la Argentina es un problema cultural. ¿Tá? Te la hago fácil. ¿A dónde ves a la Argentina en los próximos 50 años? En el mismo rumbo en el que estamos ahora. No tengo ni idea. Para donde vaya el viento va a ir la Argentina. Bueno, ¿existe alguna empresa que no tenga un plan estratégico, un propósito estratégico? No existiría como empresa. Bueno, ¿y entonces cómo querés que exista un país? ¿Entendés? O sea, hay problemas muy serios que en algún momento van a salir a la luz y se van a resolver. No hay dudas de eso. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, 20 años en la vida de un país es nada. Mientras que 20 años en la vida de las personas es prácticamente la mitad de la vida útil. ¿Tá? Entonces, agarrás a una persona y a los 20 años la metiste adentro de una caja y la vas a sacar recién a los 40 y a ese tipo lo mataste. Ese tipo ya está, perdió lo mejor de su vida, económicamente hablando, ¿no? Perdió los años más potentes que tiene para producir. Y entonces... ¿Y la política argentina también nos acostumbró a este rumbo? No te escuché, Juliana, perdón. Sí, la política argentina también nos acostumbró a este rumbo. Porque ellos mal que mal sobreviven. No, pero es que el gran problema es lo que te decía al principio, más allá de los partidos políticos, porque esto va... así todo les recomiendo, fíjense en YouTube, hay algún video sobre lo que es la democracia y el sistema representativo, para entender un poquitito mejor por qué también estamos como estamos, ¿no? Los partidos políticos tienen siempre la urgencia de querer ganar las elecciones, Juliana. Y a partir de ahí viene el choque. Y después tenés
personas que a lo mejor trataron de dejar algo más trascendente, pero fueron chispazos. Claro. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Para no irnos tan atrás, Alfonsín con el misil Cóndor. ¿Está? Yo les conté el tema de, no sé si les conté el tema de la cohetería en la Argentina, la industria aeroespacial. ¿Saben quién fue el primer país en el mundo que puso un ser vivo en el espacio? Estados Unidos. ¿Saben quién fue el segundo país que puso un ser vivo en el espacio? Rusia. El tercero, Francia. Y el cuarto, Argentina. Argentina puso un ser vivo en el espacio. O sea, imagínense que la industria aeroespacial en la Argentina era una industria avanzada. De ahí viene el misil Cóndor, ¿no? O sea, siguiendo a lo largo de todo el tiempo. Y el misil Cóndor, que fue un desarrollo de la época de la dictadura, cuando lo agarra Alfonsín, ¿sí? Alfonsín entiende que la única forma de sacar a los ingleses de Malvinas era con el misil Cóndor, porque si lográbamos tener ese misil y los poníamos en la ribera de Río Grande, el costo de defensa que tenía que tener Inglaterra para defender las islas iba a ser tan grande que directamente iba a venir a negociar. Eso es un chispazo de lo que es estrategia política. Ahora, ¿qué pasó? Y después viene Menem, ¿tá? Y Terence Todman, que era el embajador de Estados Unidos en su momento, lo convence de que todo eso había que eliminarlo. Y se eliminó, pero tanto fue que directamente todas las instalaciones de Falda del Carmen, que era donde estaba el misil Cóndor, donde estaba el desarrollo del misil Cóndor, se llenaron de cemento. Una cosa de locos. ¿Está? ¿Saben? Por ejemplo, en la industria aeronáutica salen 3 aviones prácticamente al mismo tiempo. Estados Unidos saca el Sabre F-86, Rusia saca el MiG-17 y Argentina saca el Pulqui 2, que lo saca con un montón de efectos que eran solucionables, porque a partir del Pulqui 2 ya estaba el proyecto para hacer el Pulqui 3. ¿Tá? Con lo cual, entrábamos en la competencia de la venta de armamento militar de última generación. ¿Saben cuántos Pulqui 2 se hicieron en la Argentina? 4. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos convence al gobierno de turno diciéndole, no, ¿para qué se van a poner a fabricar todo esto? Nosotros le vendemos los Sabre F-86, que se lo vendemos a un precio mucho más cómodo. Chao, se muere la industria aeronáutica. ¿Tá? El próximo jet que saca Argentina es el IA-63 Pampa. Pasaron como 30 años de uno al otro. Una cosa de locos. O sea, esto es algo que lleva mucho tiempo, chicos. Mucho tiempo. Está mucho tiempo donde toda la industria se va cayendo. Y por eso los problemas de dependencia de los productos importados. Porque en el fondo, una de las grandes frases que ustedes van a escuchar hasta el día de hoy es: no hay que hacerse problemas, si Argentina con 3 cosechas pasa al frente. Che, me estoy quedando sin tiempo. Nada más. Los dejo con todo esto, después les paso los temas por WhatsApp. Les paso ahora le saco foto a todo esto y se los paso por WhatsApp. Y después les paso los links a YouTube de las clases. ¿Está? Ok. Perfecto. Buenísimo, profe. Buen fin de semana, chicos. Nos vemos el Muchas sábado. gracias, Profe. Víctor. Chao. Buen Hasta fin de luego. semana. Chao, profe.